En el nombre del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, les agradecemos por acompañarnos hoy en esta que es la segunda conferencia del ciclo de conferencias internacionales sobre justicia penal adolescente, aportes al debate nacional. Para dar inicio a este evento, el señor Egidio Crotti, representante de UNICEF en Uruguay, compartirá unas palabras. Muy buenos días a todos y todas. Un placer y un honor también poder compartir esta mesa con el doctor Muñoz Conde y con el doctor Ricardo Pérez Manrique, integrante de la Suprema Corte de Uruguay. Yo voy a permitirme hablar unos 5 o 10 minutos. No quiero robarle el espacio a Muñoz Conde, sé que ustedes han venido para escuchar al doctor esencialmente, pero para enmarcar estas iniciativas de UNICEF de convocar una serie de conferencias y de debate sobre el tema, uno de los temas centrales de la actual situación política, un tema que va a acompañarnos hasta seguramente al periodo electoral del próximo año, que tiene que ver con qué tratamiento el Estado tiene que asegurar a los adolescentes menores de 18 años que acusados de infringir a la ley. Y me gustaría, como siempre, hacer referencia a la Convención de los Derechos del Niño, que es la razón por la cual UNICEF se ocupa de este tema, ¿no? La Convención establece claramente que son niños todas las personas humanas menores de 18 años, entonces incluyen los adolescentes. Y también capaz aprovechar para reiterar una vez más cuál es la postura de UNICEF, que a veces viene acusada casi de ser una postura ingenua frente a la situación de inseguridad y al rol de los adolescentes en este tema. Y decirle que la Convención no tiene absolutamente nada de ingenuo, ni UNICEF tiene nada de ingenuo. La Convención es bastante específico porque en lo que tiene que ver del tratamiento del Estado con los adolescentes que infringen la ley es muy precisa y creo que tiene algunos principios básicos que están muy bien explicitados. El primero, que ningún menor de 18 años puede ser juzgado como adulto. Y eso es claro porque la necesidad de un sistema específico que determine la relación entre la respuesta del Estado frente al delito de menores de 18 años. También la Convención nos dice que a esos menores de 18 años se aplican todas las garantías que se aplican al sistema de los adultos, pero sí con una protección especial. Entonces uno podría, y también define con claridad que la medida privativa de libertad tiene que ser la medida de último recurso. Y obviamente reitera que tiene que evitarse los tratos inhumanos y crueles. Ahora uno se podría preguntar por qué se define esta diferencia entre el adulto y el adolescente, y también decir que la Convención no ha sido el resultado de un par de personas que se despertaron un día. Fueron 20 años de largas discusiones basadas en principio, pero también en experiencia empírica. Entonces la idea de tratar al adolescente de manera distinta tiene una base, raíces, de un lado en lo que es todo lo que conocemos en términos de salud, de psicología, de neurociencia sobre el adolescente, que es una persona en desarrollo, que está avanzando hacia su autonomía, lo que llamamos la autonomía progresiva, y que entonces necesita, aún más que los adultos, un sistema que le permita una reinserción o una inserción social. Entonces, por esto esta idea de un sistema que no sea un sistema de impunidad, pero que tenga una serie de sanciones, pena o medida, como lo queremos llamar, que tiene que tender a la inserción o reinserción social del adolescente. Pero también cuando la Convención nos recuerda que el cárcel y la privación de libertad tiene que ser la última medida, lo hace también en base
a evidencias empíricas, porque está demostrado que si el objetivo y el fin, el propósito es la inserción social, está demostrado que en general la utilización de la privación de libertad de manera extrema incide mucho en la reincidencia. Entonces, digamos, yo diría que es interesante porque la Convención tiene una relación con los principios, pero también una relación con lo que son las evidencias empíricas. Dicho esto, UNICEF también reconoce el derecho legítimo de toda sociedad de asegurar la seguridad, discúlpeme la redundancia, y también el derecho de los estados de responder frente a la infracción de la ley con la respuesta punitiva del Estado. Pero sí lo que nos está preocupando en el debate que se da en Uruguay y en general en América Latina es esta focalización en los adolescentes como casi el elemento principal de la inseguridad. Esta preocupación que además no está sustentada de ningún dato evidente y empírico demostrable. Y del otro lado, lo que nos preocupa también es de ver que la tendencia a aplicar a los adolescentes lo que han sido la tendencia de la política criminal hacia los adultos, en particular en Uruguay, que en las últimas 2-3 décadas han insistido mucho en la privación de libertad como el instrumento principal de respuesta de la sociedad, llevando a este país a ser el primero de Sudamérica en porcentaje de personas adultas privadas de libertad. Y me parece que este tipo de política no ha dado los resultados esperados en términos de sensaciones de seguridad, de acuerdo a lo que son las encuestas de opinión. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué querer aplicar a los adolescentes una estrategia que evidentemente no ha dado pruebas fehacientes de resultado con los adultos? Y además ha creado una situación difícil incluso para el Poder Ejecutivo, el gobierno actual, que está tratando de humanizar la situación de privación de libertad de los adultos en base a los informes NOVA, que a lo que ha sido una toma de conciencia de la inaceptabilidad de estas condiciones, pero con el aumento continuo de las personas que entran en privación de libertad, de lo cual la mayoría, además por medidas cautelares, esos esfuerzos resultan más difíciles. Esto aún más grave con los adolescentes. Lo que sí nos preocupa es de pensar que en este momento, además con la última modificación del Código del Niño Adolescente, que han sido de carácter, me permito de decirlo, represivo, el número de adolescentes privados de libertad supera los 500 en este país. Y lo que crea una situación muy difícil para poder implementar medidas distintas como son, por ejemplo, el convenio con el sindicato para que algunos de los adolescentes privados de libertad puedan cumplir formación en el trabajo, pero con el aumento exponencial de adolescentes privados de libertad, la situación es que las condiciones siguen siendo en muchos casos inaceptables. Y la pregunta es, si vamos avanzando con este endurecimiento, ¿qué va a pasar en Uruguay en los próximos años? En términos también, no solo de dignidad y de respeto a derechos humanos, pero lo que puede implicar en términos de inversiones en lo que es la infraestructura. Y también nos preocupa mucho que parece que existan solo dos alternativas, la impunidad o la cárcel. Y todo lo que son la medida y las sanciones, que son medidas y sanciones punitivas, pero que no son de privación de libertad, están, permítanme decirlo, en un estado bastante lamentable en términos de recursos asignados y de capacidad de ejecución. Quiero terminar esta breve reflexión con un otro elemento de reflexión. Hace menos de 10 días nuestra oficina recibió un informe sobre la situación de privación de libertad en el país que me dio nacimiento, Italia, que seguramente no es un país a tomar como ejemplo en muchos campos. Entonces estamos hablando de un país que está en una situación de crisis económica, política y social muy profunda, más del 40% de desempleo juvenil,
con una política criminal hacia los adultos que sigue la tendencia global, aumento de la pena, una situación de privación de libertad en la cárcel que ha sido criticada por la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea hace menos de un mes. Y bueno, ¿cuántos son los adolescentes, los menores de 18 años privados de libertad en Italia en el 2012? 508. Menos que en Uruguay, un país con prácticamente 62 millones de habitantes. Creo que eso es una reflexión interesante. Ahora, no es Suecia, no es Noruega, no decimos esos son nórdicos, son gente más ordenada, somos un país urbanizado, somos la cuna de la mafia y todo lo que es la delincuencia organizada, tenemos problemas de inmigración, entonces estamos tratando de entender qué pasa, por qué hay menos adolescentes privados de libertad en un país de 61 millones de habitantes que en Uruguay, donde somos 3.250.000 y algo. Podría haber una respuesta cínica, decir que capaz el enemigo público en Europa son los migrantes, no los adolescentes. Entonces, la fuerza política y los medios de comunicación se han concentrado en esto, pero no creo que esa es la única razón. La razón es que en el sistema penal juvenil de Italia, con toda la limitación y crítica, hay un aparato fuerte de medida alternativa a la privación de libertad, que van desde la probatoria, que impide hasta la prosecución del proceso, la libertad asistida, el colocamiento en comunidades, el trabajo comunitario, la reparación del daño, la semilibertad, y lo que sí tienen privación de libertad se hacen en institutos chicos, máximo 40 personas, con una mayoría de adolescentes que estudian afuera o que tienen cursos de vocación al trabajo afuera, donde hay medidas sustitutivas, donde la privación de libertad después de un cierto periodo puede transformarse en colocación en comunidades, con una participación muy fuerte de la sociedad civil, de las asociaciones, incluyendo mucho de la Iglesia Católica, y con una condición de que estos adolescentes, un porcentaje sobre representados son además migrantes, a lo cual hasta necesitan cursos de alfabetización en lengua. Eso lo dejo ahí como una reflexión, porque de verdad es algo que nos ha impactado, ¿no? Cuando uno dice en Uruguay hay más de 500 adolescentes privados de libertad, si lo miramos en términos de la población, es un porcentaje que tiene que hacernos que reflexionar y decir si esto es el camino para tener una sociedad más segura. Muchas gracias. Invitamos al doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia, a hacer uso de la palabra. Bien, buenos días a todos y a todas. Como ven, no venía preparado para hablar. Simplemente primero voy a señalar el gran honor y la gran importancia que significa tener en el Uruguay al profesor Muñoz Conde, un penalista de primer nivel a nivel mundial, que con una múltiple actividad académica que hoy por hoy es atendida, conocida y tomada en cuenta, vuelvo a repetir, en todo el mundo. Que él venga a darnos su opinión sobre el orden jurídico nacional en materia de adolescentes es realmente un hecho importante, un hecho trascendente, y que cuyas enseñanzas que seguramente nos va a dejar tendrían que ser parte del debate que hoy está en nuestra sociedad sobre lo que es la situación de los adolescentes que infringen a la ley penal. En segundo término, hecha la presentación, simplemente me interesa señalar que hay algo que tal vez en todos los debates que se están llevando adelante sobre estos temas, que están inficionados profundamente por el tema de la seguridad ciudadana, se pierde de vista cuál es el objetivo y por qué razones
las personas que tienen menos de 18 años de edad tienen un tratamiento diferente por parte de la ley. Y en el Uruguay ese tratamiento diferente tiene raíz constitucional, porque el artículo 43 de la Constitución de la República, el cual aparece en nuestro derecho constitucional a partir de 1934, claramente habla de que la delincuencia infantil deberá seguir un régimen especial en el cual tendrá participación la mujer. Y en la poca discusión que en la Asamblea Constituyente del 33 tuvo este artículo se debatió en comisión y en el plenario fue aprobado sin discusión, se dice claramente que esa especialización tiene que ver con el régimen a seguir con las personas menores de edad y con el procedimiento aplicable. O sea que nosotros tenemos una especialización que tiene raíz constitucional, ¿verdad? Y esto, ¿por qué esta especialización? ¿Por qué un tratamiento diferenciado? Y esto sencillamente porque se entiende que hay una franja de edad que lógicamente queda a definición del legislador, cuáles son los topes mínimos y máximos, aunque posteriormente, y por vía del artículo 72 de la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño ilumina este debate y da los parámetros en función de los cuales el legislador tiene que actuar al respecto. Pero la razón, y esto es lo que yo siempre trato de destacar cuando me preguntan sobre estos temas, es decir, ¿por qué un tratamiento diferente? Y en un momento en el cual se vive la situación que todos conocemos, el fundamento de un tratamiento diferente es porque la sociedad organizada en Estado entiende que en esa franja de edad hay que hacer un esfuerzo especial para que esas personas que alguna vez han infringido la ley penal no lo vuelvan a hacer. Ese es el fundamento de fondo de todo esto. Entonces, el riesgo es que actuar sobre la franja a la cual está afectada esta institucionalidad significa como consecuencia, en la medida que reducimos demasiado esa franja, renunciar a ese esfuerzo especial del Estado para lograr que esas personas no vuelvan a cometer infracciones a la ley penal. Entonces, es un tema de profunda raíz de orden político institucional, de orden jurídico, y que merece un debate en profundidad, como seguramente vamos a tener a partir de los conceptos que nos dé el doctor Muñoz Conde. Simplemente esas apreciaciones de carácter muy general, sin pronunciarme sobre aspectos que tienen que ver concretamente con temas que están hoy en el debate ya político a través de un proyecto de reforma constitucional, pero advirtiendo en el plano de lo técnico, es decir, cuáles son las razones por las cuales, primero, nuestro constituyente ya desde 1934 está insistiendo en que hay una franja etaria en la cual hay que enderezar los esfuerzos de la sociedad organizada en Estado para conseguir que esas personas terminen en definitiva siendo ciudadanos responsables, conscientes de lo que son sus propios derechos, pero fundamentalmente conscientes de lo que es el derecho ajeno y cuáles son los límites que existen entre el propio derecho y el derecho ajeno, por límites que de ser excedidos pueden derivar en una sanción de orden penal. Así que, dicho esto, acá vamos a lo más importante, que es escuchar al doctor Muñoz Conde. Yo solo ante el peligro. A continuación, el doctor Francisco Muñoz Conde realizará su conferencia denominada Tendencias actuales de la política criminal y sus relaciones con el derecho penal juvenil. Queremos comentarles que el profesor Muñoz Conde es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y catedrático de Derecho Penal en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Desde 1970 ha desarrollado su actividad docente en parte general y parte general especial de Derecho Penal Económico, Criminología, Política Criminal y Derecho Penitenciario, tanto en cursos de licenciatura como en cursos de doctorado en diversas universidades españolas, europeas,
latinoamericanas, norteamericanas, japonesas, coreanas y chinas. Es director de proyectos de investigación criminológico y reforma penal. Autor de múltiples publicaciones y artículos en revistas jurídicas de varios países y en varios idiomas: español, portugués, italiano, francés, alemán, inglés, chino, coreano y japonés. Merecedor de varios premios, doctorados y otros méritos docentes y de investigación, entre los cuales se destacan el Premio Mutis Humboldt de Ciencias Jurídicas concedido por la Fundación Alemana Alexander von Humboldt. Agradecemos al profesor Muñoz Conde por su presencia hoy aquí en Uruguay y lo invitamos a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Nunca pensé que fuera yo tan importante cuando se leen esos méritos. Uno dice, bueno, después de todo 40 años dedicado a lo mismo, algo debo de haber hecho. Pero bueno, lo importante es que estoy aquí. Buenos días y una vez más aquí gracias a la invitación de UNICEF en el amado país de Uruguay. No es la primera vez que vengo, tampoco he venido muy frecuentemente, pero siempre que he venido me he sentido bien tratado, como en mi casa, y además en este país tengo amigos y discípulos. Algunos están aquí presentes hoy, y aparte de dar las gracias a UNICEF por la invitación, a su representante en este país, a Egidio Croti, a los que han hecho posible dentro del equipo, que ayer nos los mencioné, Adriana y Lucía, que yo esté aquí mandándome mensajes de las posibles combinaciones aéreas y todos los problemas de tipo burocrático. Yo quisiera también ahora agradecer la presencia de los que sirvieron de intermediario, porque concretamente está aquí presente mi discípulo chileno Miguel Cillero, que se doctoró bajo mi dirección en la Universidad Pablo de Olavide con un tema de derecho penal de menores. Y dentro de esas muchas cosas que yo he hecho, pues no era uno de los ámbitos que yo hubiera tratado más. De modo que cuando dirigí la tesis tuve que aprender, y lo poco o mucho que haya aprendido se lo debo fundamentalmente a él, que con una magnífica tesis premiada con el premio extraordinario de mi universidad, pues me mostró la importancia que puede tener la elaboración jurídica del problema de la delincuencia de menores, para hablar en un término amplio de la palabra. También me alegro de encontrar aquí de nuevo a Emilio García Méndez, porque, bueno, tuvimos orígenes comunes en una época en la que teníamos a lo mejor la ilusión vana de que cambiaríamos el mundo. Como decía Carlos Marx en su famosa tesis undécima sobre Feuerbach, los filósofos, yo podría decir los penalistas, habíamos interpretado de diferentes formas el derecho, pero al final llegamos a la conclusión de lo que había que hacer era cambiarlo. Lo que no sabíamos es que al final también se podía cambiar para peor, y entonces casi me quedo como estoy, que ya es bastante. Pero en aquel momento, bajo la dirección del insigne y llorado maestro Sandro Barata, pues hicimos, incluso los que éramos más vinculados al mundo de la dogmática penal, un esfuerzo por renovar el discurso, por criticar el derecho penal, que nunca ha sido el derecho penal que queríamos, pero que en todo caso pensábamos que podíamos modificar de algún modo. A lo mejor todavía estamos a tiempo, o a lo mejor podemos dejar que sean las generaciones futuras las que lo hagan, porque ya es difícil que a ciertas edades uno pueda modificar las cosas. Pero me alegro de ver aquí de nuevo a Emilio, con el que he vuelto a contactar y que también es uno de los artífices de aquí en UNICEF, de los que ha hecho posible mi presencia. Pero también tengo amigos chilenos, discípulos, algunos de aquí presentes. Está Raúl Servini, que viene por segunda vez. Qué afición hay que tener para volver a venir a escucharme. Y está, ese no ha venido hoy, pero sí estaba ayer, Gonzalo Fernández, con el que me une una gran amistad personal y también vinculaciones, cómo no. Pues uno ha pasado por aprender alemán, cualquier cosa que te pase en la vida es más fácil, hasta aprender chino. Y Gonzalo habla bien alemán y, bueno, estudió en Alemania también y vino a verme, más joven que yo ya como joven maestro, y desde entonces establecimos una relación tan buena que él promocionó la publicación aquí de mi antigua introducción al derecho penal, y lo digo, ahora que no está él aquí, escribió un tan excelente prólogo valorando mi obra 30 años más tarde, que yo cuando estoy muy deprimido leo el prólogo que escribió Gonzalo para animar y naturalmente tener
confianza en que después de todo lo que he hecho no es tan malo. Y me alegro también, y también por segunda vez, de que esté aquí nada menos que un magistrado de la Corte Suprema, Ricardo Pérez, que ayer tuvo que soportar una larga conferencia mía y que ahora vuelve a repetir, no sé si por obligación casi protocolaria o porque realmente pues puede ser que pueda interesarle el tema. En todo caso, gracias a todos por estar aquí y también porque veo, como ayer, que tuve un público inesperado en esa maravillosa universidad, por lo menos en el edificio, que me impresiona mucho, de la República, pues a pesar de ciertas huelgas y tal, que yo no quería convertirme en Esquirol, pero al final había bastante público y hoy también veo bastante público y además veo un público muy distinguido. Siempre el público es distinguido público se dice cuando se comienza una conferencia o un concierto. Distinguido en el sentido de gente muy interesada al más alto nivel político y jurídico. Eso demuestra que el que estén aquí ustedes hoy, algunos incluso repitan, se debe no al conferenciante, ya más que conocido y que soy un habitual de este tipo de actividades, sino a la importancia del tema. Creo que ese tema se ha puesto de moda especialmente ahora con una propuesta de reforma de la Constitución, pero creo que es un tema que está desgraciadamente poniéndose de moda porque desgraciadamente va en la línea en la que voy a hablar y que constituye el tema fundamental de mi conferencia, que son algunas tendencias que hay ahora por el derecho penal y que lo recorren como un fantasma y que son tendencias negativas, tendencias regresivas, tendencias reaccionarias y que están invadiendo todos los ámbitos del derecho penal y, desgraciadamente, también del derecho penal de menores. Eso me parece que es algo que puede calificarse como de preocupante. Y es preocupante por muchas razones. Yo voy a hablar en primer lugar de esas tendencias en el ámbito general del derecho penal y después veremos cómo también repercuten en reformas como la que se propone aquí en Uruguay, en Brasil, donde estoy residiendo ahora dando un curso de posgrado. En general, como decía Marx en su famoso manifiesto, un fantasma recorre el mundo. En este caso no es el del proletariado, podríamos hablar también de eso y de la crisis económica, pero desde luego en el derecho penal ese fantasma es un derecho penal en el que antes de poner cualquier calificativo yo diría que se caracteriza por un renacimiento del aspecto más duro y reprobable que mostró siempre el poder punitivo del Estado, al que Hobbes llamaba el Leviatán, a través de la historia. Un derecho penal que un penalista italiano que he visto su obra traducida, una obra clásica de derecho penal de los años 50, he visto que se ha republicado, el Giuseppe Bettiol, que hablaba de un derecho penal de sangre y de lágrimas, un derecho penal de sangre y de lágrimas, como el que caracterizaba pues, el derecho penal anterior al iluminismo, a la Ilustración, al siglo XVIII, a Beccaria, en definitiva, que son los grandes precursores de una humanización del derecho penal en aquel contexto. Si vamos a juzgarlo desde el punto de vista actual, algunas de las cosas, como el mantenimiento de la pena de muerte, no ya en Beccaria, sino en Kant, pues no sé, harían un poco, pues si esos eran los humanistas de la época, ¿cómo estaría aquella época? Bueno, lean las ordenanzas filipinas, brasileñas, cómo se castigaba a los homosexuales. Filipinas no de Filipe, de las Filipinas, sino de los Felipes, los reyes de España, en la época que también eran reyes de Portugal, o lean simplemente la descripción impresionante que hacen sus primeras páginas de la ejecución del regicida Damiens en Francia, en 1756, poco antes de la Revolución Francesa, el famoso filósofo de la historia francés ya fallecido, Michel Foucault, en su libro Vigilar y Castigar. Todo en la vida es relativo. Cuando hablamos de un derecho penal más progresista, en aquel contexto era abolir la pena de azotes, los tormentos, quizás la pena de muerte, pero probablemente lo que hoy tendríamos sería un derecho penal mucho más avanzado en el que esas cosas ni se discutirían. Sin embargo, están volviendo a renacer y además con cierta tendencia a convertirse en modernas teorías del derecho penal. ¿Por qué? Bueno, porque el derecho penal se está considerando cada vez más como un instrumento de guerra contra un enemigo. Y al final resulta que
En la guerra todo vale, como en el amor. Pero al decir que todo vale, pues se utilizan todo tipo de medios, más o menos legítimos o ilegítimos. Da lo mismo, las guerras se ganan. Y para ganarlas, ¿qué hace falta? Se recurre a la bomba atómica o a Guantánamo. Y el derecho penal también tiene su bomba atómica y su Guantánamo ahí en su arsenal histórico, en su memoria, y basta desempolvarlo un poco y ponerlo de nuevo en marcha. Esto es lo que yo vengo observando últimamente en todos los ámbitos del derecho penal y, como digo, con más preocupación en el ámbito del derecho penal de menores. Que vuelva a plantearse de nuevo temas como la pena de muerte. No se plantea, está ahí, en China, en Estados Unidos, en Japón. La prisión perpetua que existe en todos los países europeos, menos en España, donde se quiere reintroducir, a pesar de que la Constitución habla de la reinserción social como fin primordial. Imagínense, pena perpetua y reinserción social. Bueno, pues, ¿para qué? ¿Para que se quede reinsertado en la cárcel hasta que se muera? Es una contradicción que se pretende salvar con el adjetivo de revisable. Bueno, no voy a entrar en esa consideración. O está el famoso tema de la Sicherungsverwahrung, de la custodia de seguridad, que introdujeron los nazis en el derecho penal alemán y que ha provocado que Alemania fuera condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se llegó a aplicar con efecto retroactivo a gente que no se le había aplicado. ¿En qué consiste eso? Consiste simplemente usted cumple la pena, para que ha sido condenado, ¡ay, pero usted es peligroso, esto no puede salir en libertad! Ahora, ya no la pena que supone su culpabilidad y que ya ha sido medida, sino una adición que se llama medida de seguridad, que no es realmente una pena, pero que le puede suponer que el sujeto se quede de por vida privado de libertad, en la medida en que subsista su peligrosidad. El delincuente como fuente de peligro, el delincuente como enemigo al que hay que controlar, y si ya no nos permite la sensibilidad actual eliminarlo físicamente a través de la pena de muerte, eliminémoslo socialmente a través de su retención por el tiempo que sea necesario, aunque sea de por vida. Y ya no solo como pena, sino como medida de seguridad. Estas son las cosas que estoy viendo últimamente y que, por supuesto, también en la España de la crisis económica y social, pues justamente hay un proyecto de reforma en los que estas formas de sanción, aparte de una ampliación enorme del moderno derecho penal, supone pues volver a la prisión perpetua que nunca tuvimos y justamente a introducir por primera vez en nuestro derecho eso que en Alemania ha sido declarado a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como inconstitucional, que es la aplicación posterior a la pena de una medida de seguridad que supone la privación de libertad indefinidamente del sujeto que ya había cumplido su pena, siempre que sea peligroso. El delincuente convertido en fuente de peligro es al delincuente al que se le llama enemigo. Entonces, el derecho penal se transforma, por lo menos respecto a determinados delincuentes, en un enemigo al que hay que abatir y que hay que evitar que contagie al resto de los demás miembros de la comunidad. He hecho esta descripción más o menos amplia del problema, de este renacimiento de tendencias que como un fantasma recorren el moderno derecho penal, y podría sintetizarlo en dos eslogans, en dos tendencias que han tenido, con eslogans que han repercutido en el ámbito internacional, una enorme repercusión. Por un lado, en el ámbito de la moderna criminología se habla de tolerancia cero, de zero tolerance, y en el ámbito del derecho penal se habla de derecho penal del enemigo. Esas son las dos tendencias, podríamos decir, principales en la actual política criminal de la mayoría de los estados. Se pueden ubicar determinados sucesos históricos, atentado terrorista de las Torres Gemelas en Nueva York, incremento de la criminalidad urbana en las grandes ciudades norteamericanas sobre todo, para de algún modo ver por qué a partir de ahí a los legisladores de los estados democráticos les ha interesado mucho ese tipo de tendencias para asumirlas en sus propuestas de reforma del derecho penal. No voy a entrar en un análisis de cada una de ellas porque eso tendría motivo de más de una conferencia y porque tengo que hablar también de su repercusión en el derecho penal de menores, pero sí me interesaría destacar cuáles son las características que son comunes a estas tendencias. Por lo pronto, la primera de ellas sería una enorme expansión del derecho penal.
Yo me crié en una época en la que, partiendo de la dictadura del franquismo, lo que había que hacer, y por ahí está Raúl Servini, que escribió algo sobre eso, despenalizar, descriminalizar. Porque teníamos un derecho penal casi confundido con la moral, más en la dictadura franquista, influenciada por el nacionalcatolicismo, penalizaba el adulterio y hasta la venta de anticonceptivos, por no decir pues la discrepancia política, prohibiendo los partidos políticos, etc. Reducíamos y casi queríamos, como decía un viejo profesor, nos vamos a quedar sin materia. Si despenalizamos, si abolimos el derecho penal, ¿qué hacemos los penalistas? Hombre, a mí no me preocupaba mucho eso, siempre había algo de qué hablar, pero tenía algo de verdad en la medida en que el eslogan era despenalice. Bueno, pues el eslogan ahora, en este primer ámbito del derecho penal del enemigo y de la tolerancia de cero, es penalice todo lo que pueda, que algo queda todavía por penalizar. Todo puede ser convertido en delito. Y al final, incluso lo que no es delito, pero que se trata incluso peor que si lo fuera. Pues, por ejemplo, solo con citar las leyes de migración tendríamos ya más que suficiente en la muy vieja y civilizada Europa, en la que ya el emigrante de por sí es objeto de criminalización directa, convirtiendo la emigración ilegal en delito. La legal ya no puede ser, claro está. Y en Estados Unidos, pues con las famosas leyes, un problema que tienen adicional porque viven de eso. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si los inmigrantes no existieran? Pues no existiría el país, viven de eso. De una gran mayoría de ellos ilegales. Se quiera, y hay que reconocerlo, alguna ventaja tiene todavía tener a Obama por ahí, legalizar a 11 millones de inmigrantes ilegales. Pero en general las leyes de migración son muy duras y a veces simplemente criminalizan la migración misma. Pero sobre todo ampliar la expansión del derecho penal a conductas predelictivas, a conductas muy alejadas de puestas en peligro de bienes jurídicos, con el fundamento de que quizás en el futuro pueden llegar a ser conductas peligrosas. Si castigamos el hurto en un supermercado de unos alimentos que valen unos pocos dólares con severas penas, no estamos solamente castigando eso, estamos previniendo que esas personas puedan cometer el día de mañana atracos a mano armada. Cortamos el mal de raíz. Derecho penal, incluso en los inicios de lo que todavía ni siquiera es delito o que puede ser un delito de escasa gravedad, una llamada falta. Esa característica iría acompañada de otra, segunda de ellas, penas draconianas. No voy a decir quién era Dracón en la Grecia clásica, cómo disciplinó a la sociedad ateniense a través de penas terroristas, implantando el miedo como política. Naturalmente, pena desproporcionada o draconiana quiere decir penas que no se corresponden con la gravedad del delito que las motiva. Son penas que podría ser, en caso de delito contra la propiedad, solamente el puro valor de la propiedad sin mayor afectación de otro bien jurídico, la pena de muerte, o una pena tan grave casi o igual que la del propio homicidio. Pena draconiana, en definitiva, es renunciar a la idea de proporcionalidad, imponiendo sanciones que van más allá de la pena correspondiente a la gravedad del delito. Y todavía nos queda otra tercera categoría, otra tercera característica de estas modernas tendencias, y es que el garantismo es un obstáculo para la eficacia del derecho penal. Si respetamos todas esas garantías, que son derechos humanos reconocidos internacionalmente en las cartas constitucionales de no declarar contra sí mismo, una adecuada tortura, el sujeto canta incluso la traviata, ¿no? Y además se utiliza después como prueba contra ese sujeto. Oiga, pero ¿y el derecho a no declarar, el derecho a permanecer en silencio? En algunos casos hay que renunciar a eso o reducirlo a un mínimo. El derecho a estar asesorado por un abogado desde el primer momento de la detención, a que se le informe a uno de los delitos que se haya cometido, de que se le acuse, etcétera. El derecho al juez natural y no a las comisiones militares de Guantánamo, todo eso. No, eso en esas materias, si se utilizan como garantías, el derecho penal no se puede aplicar. El garantismo es lo contrario a eficacia. Y queremos que el derecho penal sea eficaz, renunciemos al garantismo, renunciemos a los derechos, aunque sean derechos humanos, en el proceso penal. Caramba, esas son características de unas tendencias que los que la patrocinan deben de ser conscientes de que no están muy dentro del ámbito del Estado de Derecho,
que se caracteriza por principios de proporcionalidad, de que el derecho penal tenga el carácter de última ratio dentro del ordenamiento jurídico, lo que yo llamé en su día principio de intervención mínima, principio de legalidad, que el delito quede perfectamente delimitado y que no sea una definición vaga y extraña de una conducta simplemente inmoral o simplemente peligrosa, sin más. Principio de ofensividad, que sea peligro de verdad para un bien jurídico existente. El de culpabilidad o responsabilidad subjetiva en el ámbito procesal, el de la presunción de inocencia y el de la prohibición de utilizar pruebas que pueden dar la verdad material, como la tortura, pero que no pueden ser asumidas porque son pruebas que violan derechos humanos y por lo tanto no pueden ser utilizadas y asumidas por los tribunales para fundamentar en ellas una condena. Si todo eso queda lesionado, deteriorado y se argumenta con la seguridad y la eficacia, volvemos al derecho penal de sangre y de lágrimas, con más o menos matizaciones. Los que promueven este tipo de teorías dicen es algo desagradable, pero inevitable. Evidentemente, en la experiencia histórica, y desgraciadamente a ciertas edades ya tengo que hablar como el abuelito de las guerras de la independencia, pues uno conoce lo que fue un derecho penal del enemigo. No hace falta irse muy lejos, ni siquiera salir de este país para saber lo que son desaparecidos, asesinatos y torturas en las dictaduras. Aquí, en todos los países del Cono Sur, en todo el mundo, en la España franquista, que duró 40 años, en la Italia mussoliniana, en la Alemania de Hitler. Ese es el derecho penal de las dictaduras. Ese es el derecho penal del que había que salir definitivamente si es que queríamos instaurar un verdadero Estado de Derecho garantista con respeto de derechos humanos y basado en el principio democrático. Si elegimos esa vía, entonces aquí hay una contradicción. ¿Cómo ese derecho penal puede existir, el del enemigo y el de la tolerancia cero, conculcando estos principios básicos del Estado de Derecho dentro del propio Estado de Derecho? El problema fundamental es, ¿se puede defender el Estado de Derecho con medios que no son del Estado de Derecho? Es una cuestión que hay que responder y hay que responder conforme a unos principios. Y lo que partimos de la idea de Groucho Marx, no de Carlos, sino de Groucho, de que estos son mis principios, pero no se preocupen, si no les gusta, tengo otros. Entonces, bueno, pues, los juristas somos capaces de convertir, hacer verdaderos milagros con las palabras y con las ideas. Y eso me preocupa cuando sobre todo se utilizan argumentos funcionalistas. De algún autor alemán me decía, usted es un político del derecho, yo soy un científico, yo describo la realidad. Hombre, pues sea usted el primer penalista que no se pronuncia a favor o en contra de la pena de muerte. ¿Qué describe usted? ¿Cómo se funciona la silla eléctrica? Por favor, dígame si está a favor o en contra. No, esa no es mi misión. La misión consiste en describir el mundo actual. Y desgraciadamente tiene razón. En el mundo actual coexisten dos derechos penales. Cuando yo investigué el tema del pasado oprobioso del famoso penalista tan importante e influyente en el mundo latinoamericano en la elaboración dogmática, porque escribió uno de los grandes tratados de derecho penal, a mi juicio el mejor de la primera mitad del siglo XX, que fue Mundo Metzger, yo me encontré con que él, en los asesoramientos que hacía, hasta llegar a visitar los campos de concentración del régimen nazi que yo descubrí, y lo grave no es que lo hiciera, lo grave es que durante 60 años todo el mundo pensó que lo suyo era la polémica sobre si la acción era final o causal y si el dolo era elemento del tipo de la culpabilidad. Cuando yo descubrí ese colaboracionismo vergonzoso de asesoramiento incluso a proyectos genocidas del régimen nazi, descubrí que él simplemente lo justificaba con las mismas palabras que algún autor alemán hoy lo justifica, de que es necesario reconocer la existencia de dos derechos penales. Un derecho penal para el buen burgués, con todas las garantías del Estado de Derecho, y otro derecho penal para el enemigo, para el delincuente habitual, que es lo que preocupaba entonces más, ahora sería otro tipo, de crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo, en el que todas esas garantías no sirven para nada. Hay que ir directamente a la policía, al Estado policial, y ese derecho penal es necesario para mantener el otro. Al
autor alemán actual, de cuyo nombre pues prefiero hacer abstracción en este momento, y que tiene tanta influencia, que ha venido también por aquí, como es lógico, y al vecino país, ¿eh? No, bueno. Muy visitante asiduo de tu país, querido Emilio, y doctor honoris causa por algunas de esas universidades, dice lo que hay que evitar es el contagio entre un derecho penal y otro. Pero existen. Sí, claro, tiene usted razón, pero habrá algo que decir al respecto. ¿Está usted o no de acuerdo con eso? Ah, no, es mi misión. La frase final de una vez que intervenimos juntos en Alemania y en alemán, cosa que para mí es más difícil. Usted lo que quiere es que yo acabe con Guantánamo. No tengo poder para acabar con Guantánamo. Yo le dije, yo tampoco, pero por favor, por lo menos tengo un poder de criticarlo. Usted no lo hace, haga eso. Es lo único que le pido. Bien, puede ser que su planteamiento científico le impida ese tipo de toma de postura y se limite a constatar lo que de todas formas para mí y para muchos de ustedes, bien por conocimiento del pasado histórico reciente de Uruguay, bien por haberlo experimentado en sus propios cuerpos y familia, es el derecho penal del enemigo llevado a su más amarga realidad. Esa era la primera parte de mi intervención y he querido no extenderme demasiado ni ser demasiado duro en la crítica a esas tendencias, pero por lo menos, ya que así lo decía el título de mi conferencia, había que matizar y decir en qué consiste. ¿Hay algún ámbito del derecho penal que se haya salvado, que no sea contagiado por esas últimas tendencias? Pues yo pensaba que si en algún sitio se podría poner un valladar inexpugnable para que no hubiera esa contaminación, era en el derecho penal de menores. Hombre, pues los menores pues requieren, ya por pura sensibilidad humana, de un tratamiento distinto al adulto, en todos los sentidos. Esto cuando es víctima de abusos sexuales, de malos tratos, de explotación laboral. Y a todos nos impacta que existan países donde todavía se utilice la mano de obra del menor, como se lo utilizaba en la Inglaterra victoriana de God Save the Queen, que ahora, después del nacimiento de supernieto o bisnieto, ya no sé en qué parentesco, pues será de nuevo God Save the King. Pero esa explotación que lleva a Charles Dickens a escribir Oliver Twist, que describe el derecho penal de menores de la época más floreciente económica, política e imperialmente de la Inglaterra, del Reino Unido, pues sigue existiendo en muchos países de explotación. Está todo el tema de la pornografía infantil, está todo el tema de los abusos sexuales y el de los maltratos, etcétera, etcétera, que nos preocupa. Y nos lleva a incluso a un derecho penal que en esas características, en ese ámbito puede casi calificarse de un derecho penal de enemigo, de tolerancia cero, pero argumentando de que tenemos que proteger. ¿Qué hacemos con los menores? Hombre, por lo pronto, usted quiere protegerlos por esa vía indirecta de criminalizar todo lo que pueda afectarles, tráfico también de menores, pero, por favor, no lo convierta usted a su vez también en víctima de la represión punitiva, que es lo que está sucediendo paralelamente y de una forma muy contradictoria. Por un lado, lo protegemos excesivamente, o queremos, o por lo menos es el eslogan ahora, pero al mismo tiempo pensamos que es una fuente de peligro que tiene que ser muy controlada y muy enérgicamente controlada. Entonces, ahí de pronto aparece algo que empieza también como un fantasma a recorrer el mundo. Rebajemos la edad de responsabilidad penal del menor. Si está en 18 años, incluso por convenciones internacionales, volvamos a ponerla en edades como antiguamente, 16 e incluso menos años. Pero además también rebajamos la edad mínima, porque ¿cuándo comienza el menor a ser responsable, incluso con un derecho penal específico para menores? ¿A los 14, a los 13, a los 8, a los 6 años? La historia del derecho penal es de que al menor nunca se le dio ningún tipo de privilegio. En la Edad Media y en la Inglaterra victoriana y hasta hace relativamente poco tiempo, hasta el siglo XX, los menores eran responsables penalmente a partir de los 6, de los 8 años, igual que los adultos. Esto ha cambiado. El menor es la fuente de la sociedad, de la reproducción de la especie, del futuro. Si ya estamos tratándolo como un enemigo de una forma brutal,
preocupándonos más de su castigo que de su socialización a través de los medios educativos, familiares, escolares, etcétera, entonces realmente es que no creemos en el ser humano. Simplemente no tenemos esa única idea que nos salva y que nos distingue de los demás especies animales, que es la posibilidad de cambio. Cambiar a ciertas edades es muy difícil, pero cambiar cuando se tiene todavía el cerebro tierno y hay muchas cosas que pueden ir condicionando nuestra existencia para bien o para mal, seguro. Todos los que estamos aquí, sobre todo los que tengamos una cierta edad, sabemos que cometimos errores que, en todo caso, para bien o para mal, a lo mejor también para mal, no somos los mismos que éramos con 15, con 20 años. ¿Por qué? Porque uno de los condicionamientos lógicos de la naturaleza humana es la posibilidad de cambio a través del aprendizaje, de las técnicas de socialización, que pueden tener efectos buenos y efectos malos, pero que son inevitables. Mozart es Mozart porque nace en Salzburgo en el siglo XVIII, de un padre mejor pedagogo de violín y uno de los grandes músicos, aunque quedó oscurecido por su brillante hijo. Es Viena, es Hamburgo, es Salzburgo, es Berlín, y en ese ambiente, pues claro, ese genio especialmente dotado por razones genéticas se desarrolla y se convierte en el gran genio de la música. ¿Y si hubiera nacido en la Amazonía? Sus posibilidades de socialización en el ámbito musical hubieran sido nulas. No sé si hubiera tocado bien el tantán, pero poco más hubiera podido hacer. Todos sabemos, por lo tanto, que la educación, la cultura, que es lo único que no heredamos, pero que aprendemos, es lo que nos transforma en seres humanos mejores o peores, pero en seres humanos que a través de lo que se llama la formación de la conciencia moral, y no solo intelectual, vamos aprendiendo primero las sensaciones de frío, calor, dulce, amargo, hasta terminar con mejor o mayor dificultad aprendiendo malo y bueno, y a no pegarle al hermanito, a no meter los dedos en el enchufe y a no tirarle a otros niños piedras a la cabeza. Entonces, ese aprendizaje, que no culmina ni termina nunca, nada más que con la muerte, pero en determinados momentos de la evolución del ser humano es muy importante que sea tenido en cuenta para cualquiera que sea el hecho que cometa, tengo una respuesta siempre pensando en que se puede conseguir su modificación de conducta, para evitar que en el futuro sea algo habitual el que vuelva a cometer ese u otros muchos hechos delictivos y que empiece una carrera criminal desde su más tierna infancia. Esas ideas que se han ido imponiendo muy recientemente, todo hay que decirlo, tiene dos fuentes en la evolución histórica del derecho penal de menores, a las que voy a referirme. Claro, ahora tengo que repetir algo que ya he dicho y que todo el mundo conoce. Primera fuente fue tratar al menor como, en caso de juzgar su comportamiento delictivo, si cometía delitos, con garantías y derechos que igualmente se reconocen en las constituciones para los delincuentes adultos. Oiga, si son derechos y garantías que limitan el poder del leviatán estatal y que están basados en el trato al sujeto acusado como un sujeto de derechos y no como un mero objeto, ¿por qué no aplicarlos también al derecho penal de menores, al caso del menor juzgado por un delito, el que sea? Esta idea se incorporó en la famosa sentencia en los años 60 de la Corte Suprema Americana in re Gold, en el que un menor alegaba que no habían sido reconocidos sus derechos que reconoce la cuarta y quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y además la jurisprudencia de esa Corte Suprema en las llamadas Miranda Rules, las reglas Miranda, derecho a no declarar contra sí mismo, a permanecer en silencio, a un juez, a un abogado defensor, también el derecho al jurado. Es el único derecho al que dice esa sentencia de la Corte Suprema Americana que no tiene que ser obligado para el caso de menores, pero los demás sí. Y lo basa en una forma muy típica del pensamiento anglosajón, que es su claridad frente a la complejidad a veces del pensamiento germánico, en el que yo me he educado y al que tantas veces a tantas cosas le debo. Pero en esa sentencia, y comentada muy bien por mi amigo y maestro americano George P. Fletcher, al que tanto he traducido,
catedrático en la Columbia, distingue entre el motivo y el efecto. Y dice la Corte Suprema, el motivo de la condena del menor es, en principio y teóricamente, según los modernos conocimientos pedagógicos, etcétera, su educación. El internarlo, cuando hay que internarlo, para evitar que reincida a través de la educación, a través del tratamiento específico que requiere el menor. Es un motivo loable, dice, pero el efecto de la condena, la privación de libertad, es exactamente el mismo que cuando se impone la pena de prisión a un adulto. Es un efecto limitador de un derecho fundamental. Y cuando se trata de limitar derechos fundamentales, por muy loable que sea el motivo, el efecto tiene que ser, de algún modo, controlado con garantías procesales, exactamente igual que en el derecho de adulto. A mí me parece esto del motivo muy interesante, porque incluso a veces el motivo es una hipocresía. Yo recuerdo un título de un autor, de una obra de teatro de un autor que fue premio Nobel, y no es muy conocido, tiene su interés y algunas obras son muy interesantes, pero que ya después la historia lo ha enterrado. Era don Jacinto Benavente, el autor de Los intereses creados, de Señora Ama, y de algunas obras teatrales interesantes, para las que le dieron el premio Nobel en los años 20, pero tiene una, que no me acuerdo muy bien cuál era el contenido, pero que el título siempre me impactó. Se llama Los malhechores del bien. Yo estudié en un colegio donde la disciplina con castigo corporal, en las órdenes religiosas, era bastante severa. Pero cuando me pegaban brutalmente me decían que lo hacían por mi bien. Y yo me acordaba mucho del título de Los malhechores del bien, porque con el motivo de mi educación me convirtieron en un señor que por lo menos y religiosamente soy bastante escéptico, después de 8 años en un internado de religiosos. Pero en todo caso me privaban de libertad sin ningún tipo de garantía, salvo me quejaba a mis padres que me decían, por tu bien tienes que seguir ahí. Fui mal estudiante y en todas las instituciones represivas en las que yo me iba formando de joven, colegio de curas, universidad de aquella época, facultad de Derecho y servicio militar, fui en los 3 momentos un auténtico delincuente, según la opinión de los que tenían que reeducarme, porque nunca asumía que me reeducaran de una forma tan represora como la que existía en aquella época en España, en ese tipo de instituciones. Bien, tenemos una primera fuente, que es la fuente que garantiza, y así está establecido también en la Convención Internacional del Derecho del Niño, la aplicación de garantías igual que al delincuente adulto cuando es juzgado en un proceso penal. Tenemos algo importante. Se acabaron los paternalismos, los malhechores del bien. En todo caso, para bien o para mal, usted tiene que respetar al menor también cuando lo acuse con todas las garantías del Estado de Derecho. Siguiente otra fuente que determina el cambio en el derecho penal de menores, obviamente. Por eso estamos aquí hoy. La Convención Internacional del Niño, de noviembre de 1989, de ayer mismo. Además entró en vigor en el 90. Casi una convención del siglo XXI ya. Fue ratificada por 191 países, que tiene un cierto apoyo internacional importante, naturalmente también por Uruguay. Y es una ley una convención que ya siendo introducida paulatinamente, como así sucedió con la ley española del año 2000, la primera ley del menor que se introduce ya con ese tipo de regulación actualizada de garantías y de convención de la ONU, pues se hace una visión del menor que incluso, por supuesto, estoy hablando, el menor tiene otros muchos aspectos familiares, etcétera, laborales, pero estoy aquí hablando del menor delincuente, del menor que comete un delito y por lo tanto del derecho penal, si quieren ustedes utilizar esa expresión, de menores. Y ahí se produce ese cambio que empieza a convertirse, o debería de convertirse, incorporada a los ordenamientos jurídicos internos en el derecho penal peculiar que hace que el menor sea tratado de una forma diferente al adulto. Porque esa es la idea fundamental de la Convención Internacional del 89. La Convención del 89, en primer lugar, y aunque terminológicamente choque, eso ya depende de la traducción, de bambino incluso en italiano, ¿no? De ragazzo, ragazza o de cualquier otra expresión, de garota o
en brasileiro, etcétera, empieza definiendo al niño hasta los 18 años. La verdad es que a lo mejor lingüísticamente a veces que un niño o una niña de 17 años se le puede aplicar eso igual que a un niño de 4 años, pero son problemas de tipo lingüístico y de uso pragmático del lenguaje, incluso dentro del propio idioma. En todo caso, es lo importante. El ámbito de aplicación de esta ley de la Convención del 89 es artículo primero, se considera como niño al menor de 18 años. Punto. Y ahora, a partir de ahí, se van estableciendo determinados principios y en determinados ámbitos y se regula pues todos los aspectos de la vida social, jurídica, institucional que afecten al menor. Y ahí hay una serie de principios y de preceptos que obviamente tienen que ser tenidos en cuenta, independientemente del carácter más o menos vinculante, por los países que han ratificado esa convención y que podrían redundar en una reforma de la legislación penal referida al menor. Por lo pronto, manteniendo una legislación diferente que para la del adulto. Separación, por una serie de razones, entre otras cosas porque en el artículo 3.1 de esa convención se dice que todas las instituciones públicas y privadas, incluidas los tribunales de justicia, tendrán como consideración primordial el interés del menor. No creo que haga falta demostrarles a ustedes e insistirles mucho en que el interés del menor, ante todo, sobre todo, a una familia, a unos padres, es a una educación, a un proceso de socialización que ha costado tantos siglos llegar a imponer, desde las más duras formas de la letra con sangrienta que yo sufrí, hasta las formas pedagógicas más actualizadas y modernas, que podrán ser criticables, modificables, pero que en todo caso pretenden que el menor vaya aprendiendo las normas fundamentales que regulan la convivencia. También las normas fundamentales de saber utilizar la cuchara y el tenedor y el cuchillo, de rechazar lo que pueda peligrar para su salud cuando no es consciente todavía de ello, o en la niñez, etcétera. Todo es un proceso educativo que es el verdadero interés del menor, porque es una época en que depende de terceros y los terceros tenemos que procurar que ese menor llegue a ser, como se decía en la terminología de mis libros antiguos y tal, un buen ciudadano, un hombre de provecho, o una mujer, claro, siempre utilizamos, siempre habría visto que aquí todos y todas y esas cosas, yo no sé, eso viene muy del mundo anglosajón, pues bien, será lo políticamente correcto, yo creo que se puede utilizar a veces, porque la convención habrá quien diga muy feminísticamente, oiga, dice el niño, pero no dice la niña. Bueno, eso también puede ser utilizado para decir, pero a las mujeres no se le aplica, ya lo decía Aristóteles. Bueno, quiero decir con esto que evidentemente el interés del menor es ese. Entonces es muy importante recalcar eso, porque en primer lugar se pone el concepto de niño y todos los preceptos que se refieren al niño y todo el desarrollo de esa convención va referido a un niño al que se define como tal hasta los 18 años de edad. Está claro que cualquier regulación que tenga como objeto al niño, como finalidad regular todos los actos en los que puede estar involucrado el menor de esa edad, tienen que tener como vinculante esa edad, los 18 años. Lo que no podemos es decir que para algunas cosas es 18, para votar, pero para otras, para ir a la cárcel, basta con que haya cumplido 16. Ya empezamos a hacer matizaciones que no están en la Convención y que desde luego serían productos más de un coyunturalismo o de un oportunismo político o sociológico o provocado mediáticamente para reformar las leyes que se refieren al menor en un sentido más represivo del que la propia Convención permite. Y claro, naturalmente, se puede discutir si la mayoría de edad civil puede ser a los 18, a los 21, en el caso de las mujeres en España era a los 23, y solo podían salir de la casa para estado de matrimonio o religioso, mientras tanto quedaban bajo la tutela familiar. Se puede discutir los límites de edad como se pueden discutir los límites de los plazos procesales para presentar un recurso. El derecho tiene que dar ante todo, y no solo eso, pero ante todo y sobre todo, seguridad. Y cuando utiliza límites temporales,
más o menos se hacen de acuerdo con ciertos criterios. Hoy día los criterios, límites temporales en materias procesales a lo mejor pueden modificarse para notificaciones, etcétera, dando por válidas notificaciones que son instantáneas, como son las de Internet con emails, etcétera. Y naturalmente hoy en día pues los plazos de muchas actividades en la vida pueden ser modificados. Yo siempre que sea para bien no tengo mucho problema. Si se quiere aumentar la edad a los 21 años a efectos penales y mantener un derecho penal de menores también hasta los 21 años, no creo que eso sea contrario a la Convención. Lo que no se puede es rebajar de los 18 años, porque la Convención ahí quiere tener un efecto protector. Si usted quiere proteger hasta los 25, está usted en su derecho, pero por favor no me baje de los 18. Esa sería un poco la idea. ¿Y qué pasa cuando el menor de 18 comete esos delitos bárbaros que tanto nos asustan, que tanto nos impactan, porque además se trata de un niño? Por cierto, como el caso Zimmerman en Florida, donde uno confundió a un niño de 15 años con un peligroso atracador y lo mató en legítima defensa, ha acordado el tribunal del jurado de Florida. Cuando uno ve la foto del niño de 15 años, que es un niño, ¿cómo se puede pegarle un tiro a quemarropa en base a que lo confundió en la oscuridad con un peligroso atracador, o que el niño no se detuvo? ¿Cómo se va a detener? De noche alguien le dice, oiga, deténgase, ¿qué hace? Un vigilante voluntario. Y va y le pega 2 tiros, bueno, directamente lo mató. No ve la cara. Y no puede ser, ¿no? Pero en todo caso, pongamos el caso contrario, que es el menor el que comete ese hecho delictivo. Tengo que decirle a ustedes que Zimmerman ha sido absuelto, actuando en legítima defensa. Es un tema del que podría hablar en otro caso. En fin, de pronto el niño de 17 años comete un hecho terrible. Mata a una anciana, viola a una mujer y asesina a toda una familia. Caramba. Y ahora va a ir a un centro de menores, porque eso después hablamos de las medidas aplicables, no va a ir a la cárcel, va a salir dentro de 5 años. Esto no puede ser. Bien, vamos a bajar la edad a los 17. No, pero hay uno que cometió un hecho similar con 16. Bajémoslo a los 16. Todo esto basado en casos puntuales que, bien utilizados mediáticamente, pues dan un impacto aún mayor del que ya de por sí tienen. Y así vamos, dependiendo del último caso donde haya estado involucrado como autor un menor de una determinada edad. Y bajamos la edad a los 16 años. Pero al día siguiente el crimen brutal lo comete uno de 15. ¿Y qué hacemos? Otra vez estamos por el principio. Vamos a provocar otra ley para rebajar la edad penal a los 15 años. Y así, ad infinitum, como sucedió en la Inglaterra tan democrática, con esos 2 niños que asesinaron brutalmente a un menor y que fueron condenados a prisión perpetua. Primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo a los ingleses, por favor. Después los niños fueron ubicados en ámbitos familiares, uno se ha reeducado muy bien, tiene una vida normal, el otro ha visto ahora recientemente, por eso se ha puesto de moda el tema, involucrado en un tema de pornografía infantil. Siempre caben esas posibilidades puntuales y naturalmente siempre cabe el que eso pueda ser utilizado políticamente. Pero ese es el mundo del derecho, siempre es igual. Si ahora mismo hay una violación y asesinato de una niña, y el delincuente es descubierto y tal, en ese momento la reacción en la calle, si hacen una encuesta, va a ser que lo maten, pena de muerte. Pero hay momentos en la cultura de la humanidad que por experiencias amargas habidas en épocas de derecho penal de sangre y de lágrimas, sabemos que eso no ha servido nada más que para hacer que frente a la brutalidad del criminal exista la brutalidad del Estado. Lo que yo llamo violencia como característica del derecho penal, tanto de los que cometen delitos como de la forma en que el Estado reprime esos delitos. El Estado se ha impuesto unos límites, vienen desde la Ilustración, derecho penal racionalista, derivado de que ya no somos los representantes de Dios en la tierra, sino productos de la pura razón. Hugo Grocio definía el derecho natural racional como producto de la pura razón humana y que existiría aunque Dios no existiese. Y decía, coma, lo cual sería un gran crimen. Cuidado que está aquí la Inquisición al lado. Pero desde ese momento, y con la Revolución Francesa, que tanta sangre costó y que tanto afectó al cambio de la sociedad y del derecho, empezamos a establecer legalidad primero, como monopolio del legislador para crear el derecho penal, y ese legislador como representante no de la voluntad divina
encarnada en el monarca, sino en el propio pueblo del que procedía el poder, principios elaborados después por la ciencia del derecho penal como el defensividad, culpabilidad, proporcionalidad, etcétera, fueron dando la imagen de un derecho penal que, siendo violento y siendo represor, era más concorde con la sensibilidad de las modernas sociedades occidentales, superando el medievalismo del antiguo derecho penal o del derecho penal del ancien régime. Bien, eso, y sobre todo, aunque no lo digamos, porque siempre estamos hablando de derecho penal y no del proceso penal, que me parece mucho más importante en esa materia, al final las garantías del imputado, la presunción de inocencia, el derecho a no declarar y a permanecer en silencio, entre otras cosas, por la única forma de evitar la tortura, etcétera, pues se ha convertido hasta tal punto en base del moderno Estado de Derecho que está en las constituciones, que está en las convenciones internacionales de derechos humanos y que justamente por eso surge también la Convención Internacional del Niño. Esto es el mundo jurídico en el que yo me muevo, que yo explico en mis clases, en mis libros y en mis conferencias, y al que naturalmente le veo insuficiencias, fundadas no de principio, sino de aplicación, a veces en la realidad, por las razones que sean, de tipo personal, material, institucional, pero es el Estado de Derecho. Entonces, si pensamos en que en el derecho penal de menores existen también esos principios, que se establece unas ideas de unas fechas cronológicas que más o menos son derivadas del conocimiento de la evolución del menor. Bueno, y supongo que cuando se establece en la Convención los 18 años, es porque hay psicólogos, pedagogos, etcétera, que más o menos tienen una idea de que esa es la edad que comúnmente en la evolución del ser humano se puede asumir, naturalmente es una hipótesis, que esa persona ya con 18 años llega a ser mayor de edad a todos los efectos y también a efectos penales, lo cual podría ser muy discutible. Incluso, ya digo, se podría llegar a aumentar esa edad. Lo que no se puede es llegar al coyunturalismo de para un caso sí, para otros no. Porque ahí es lo que, y con esto quiero terminar, no quiero alargarme mucho, porque si ustedes quieren hacer preguntas probablemente sean más interesantes que lo que yo estoy aquí diciendo. Con esto llego al final, refiriéndome al proyecto que está ahora como un fantasma rondando por el Estado de la República Uruguaya. De pronto, ante hechos luctuosos y un aumento de la criminalidad o de una constatación mediática que la pone en primer lugar, se plantea la posibilidad de bajar la edad penal a los 16 años, así sin más. En ese proyecto, la reforma del artículo 43 de la Constitución, que se me ha enviado, yo veo que no hay más que eso, algo más hay. Se dice también que cuando se trate de falta de madurez o discernimiento, se puede llegar a la exención de responsabilidad. Me imagino que igual que en el adulto, cuando es enfermo mental, no se le castiga, se le manda a un manicomio. O atenuar la pena. Bueno, de 16 a 18 años, el menor comete un delito que tiene 10 años de pena para el adulto. Al menor le vamos a poner solo 8, porque somos muy buenos, ¿eh? Y lo consideramos como un atenuante. ¿Qué eso qué quiere decir para el menor? ¿Va a ir a la cárcel igual que el adulto? No, pero va a ir 2 años menos. Eso es lo que dice esa propuesta de reforma. Y todavía dice más cosas. No dice nada respecto a qué hay que hacer con el menor de 16 años, por cierto. No dice nada de cómo se va a ejecutar esa condena, si el menor va a ir o no va a ir a un centro distinto y cómo se va a configurar ese centro, qué tipo de sanciones se le aplicarán. Si son las de los adultos, la prisión. Menor con 16 años ya va a ir a la cárcel. A esas cárceles donde lo primero que será es sodomizado, como mínimo, y aprenderá a tomar drogas, si es que ya no las tomaba antes, y de donde todos sabemos que en lugar de la frase de la penitenciarista española, primera mujer que fue a la facultad a estudiar Derecho en España a mediados del siglo XIX y que se tuvo que disfrazar de hombre para poder hacerlo, doña Concepción Arenal decía: odia el delito, compadece al delincuente. La Escuela Correccionalista Española, Dorado Montero, hablaba del derecho protector de los criminales. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahora había que poner en los centros, y no digamos ya en esos donde van también los menores, lo que pone el Dante en la entrada del infierno, en su famosa Divina Comedia. Todo el que entre aquí, que olvide toda esperanza. Bueno, pues si eso es lo que se pretende con esta reforma, pues prefiero quedarme como estoy.
Porque además añade todavía un tercer párrafo, estoy hablando de memoria, y es que los antecedentes quedan constancia para el futuro. Es decir, que ya queda tan estigmatizado el menor que es como dice la famosa película de La diligencia de John Ford. A nadie le gusta llevar grabado su pasado en la frente. Al menor le ponemos el estigma de delincuente y ese estigma queda registrado para el futuro, de forma que si vuelve a delinquir ya tenemos la agravante de reincidencia y todo lo que se pueda derivar cada vez que vaya a ir a un trabajo, etcétera, el que tenga el antecedente de que ya ha sido condenado porque cometió un delito con 16 años. Naturalmente se refiere a delitos graves. A uno de ellos no tan grave. La expresión rapiña admite desde el robo violento, con arma, etcétera, al tironazo o raponazo, como se le llama en algunos países latinoamericanos, del bolso, más o menos violentamente arrebatado a la mujer que viene del supermercado. Existe el copamiento, existe el homicidio agravado, cualificado. Obviamente, estaría bueno. He visto por ahí una propuesta en la que se excluye del internamiento las faltas y la tentativa de hurto. Pero todavía se le ocurre a usted incluso eso en delitos de adulto, en los casos que sea el adulto que comete una falta o una tentativa de hurto, todavía plantearse el problema de la privación de libertad. Pues nada, que somos muy buenos. En los menores, los malhechores del bien siempre son terribles. Y de pronto dicen, no, vamos a referirnos solo a los delitos muy graves. Estaría bueno, cuando me hablan los defensores de la pena de muerte, dicen, hombre, solo en delitos muy graves. Pues ya me imagino que en un hurto no querrá usted aplicar la pena de muerte. Ya me imagino, vamos, hasta eso no hemos llegado. Alguno diría, ¿y por qué no? Entonces eso es la impresión que tengo. Y lo digo, no digo con el respeto, porque a mí ustedes no le tengo ninguna a esa reforma, pero sí con el respeto que le debo al pueblo uruguayo. Yo no me considero aquí fuera, extranjero. No, por alguna ventaja teníamos que haber tenido de la época colonial. El idioma, eso me siento muy orgulloso. Yo hablo muchos, pero no todos como el español. No sé, hablará yo como el don de los apóstoles que quedaron ya con el plurilingüismo de poder predicar en cualquiera de los idiomas de aquella época. Pero aunque sea en la intimidad, yo hablo chino también, y alemán, por supuesto, como no, inglés, francés, italiano, portugués, pero hablo español. Y yo no me puedo callar en un país hispanoparlante. Tengo que mostrar mis ideas con absoluta claridad. Y eso es lo que he pretendido. Y con absoluta claridad digo, como decía el cura, que hablaba en latín y que la pobre anciana no entendía lo que decía, pero naturalmente le preguntó a la otra que entendía algo que ha dicho, y dijo que no es partidario del pecado. Bueno, pues a ustedes el único mensaje que les puedo decir es no soy partidario de esa propuesta. No digo que haya otras posibilidades, no digo que sea ideal lo que pueda haber ahora en la República del Uruguay, simplemente digo, a mí esa propuesta no me gusta, no soy partidario y abiertamente lo digo. Espero que se me perdone si es que se considera como una intromisión en asuntos internos. Nada más de momento, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Esperamos desde UNICEF que esta conferencia haya sido un aporte que enriquezca el debate nacional. Gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.